Gracias a nuestro director, hoy podemos decir que tenemos 1 hora de programa, afortunadamente, así que por eso estamos iniciando a las 12:30 de la madrugada, no se crean, pero estamos aquí muy contentos de que por fin este programa haya podido pasar de media hora a 1 hora, ya que de esta manera vamos a poder tocar los temas con mucha más profundidad y pues vamos a poder también hacer mejor uso, se puede decir, de nuestros invitados. Y pues otra de las novedades que les prometí para este martes es que ya tenemos aquí a nuestro nuevo conductor. Le damos la bienvenida. Él estuvo invitado en el programa de Cultura de la Legalidad como Estilo de Vida, entonces si quieren conocer un poquito más de él o recordar un poquito de su trayectoria, pueden escucharla en ese programa. Ya saben que todos los programas los subimos a YouTube, ahí en Vida con Sentido RU tenemos el canal. Entonces pueden tener acceso a todos nuestros programas anteriores y pues con todo el gusto del mundo te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Pues muy bien, Paola, de verdad que nos da mucho gusto poder compartir contigo este proyecto y este programa. Y bueno, pues antes que nada quiero agradecer a Radio Universidad esta oportunidad que nos da de estar también aquí con este proyecto y poder también contribuir a una vida con sentido. Tenemos a un invitado muy especial. Él viene de Guadalajara, pero está recién desembarcado de España. Entonces nos va a hablar sobre el tema de cuidado del cuidador. Ya saben que en cuanto a tanatología, cuando nosotros estamos ante pacientes que tienen, incluso no tiene que ser un diagnóstico terminal, sino cualquier enfermedad crónica o incluso en personas que tienen a su cuidado a personas con discapacidad o otro tipo de cuestiones, se le llama cuidador primario, y este cuidador primario pues tiende a tener dificultades a través del tiempo debido a la tensión continua que tienen, pues ya saben, el estrés y todas las cosas que tienen, a las que tienen que renunciar por estar al cuidado de estas personas. De eso vamos a hablar hoy, y también vamos a hablar de los cuidados que tiene que tener el profesional de la salud para también poder desempeñar su trabajo de la mejor manera. Entonces, y como decías, pues sí, recién desembarcado, pero con las ganas de ayudar y poder compartir un poquito de lo vivido por allá. Y bueno, con toda la ilusión de empezar y poder explicar un poquito esto, ¿no? Hablabas del cuidador primario, de lo importante que es, y yo creo que el cuidador primario lo vemos, como tú decías, no solamente en gente que está en final de vida, sino en personas desde el momento en que reciben un diagnóstico, una enfermedad que no podrá curarse, ¿no? O sea, simplemente que no se va a curar, pero que puede recibir un tratamiento, y que la idea es poder brindar la mejor calidad de vida, ¿no? Dentro del trabajo que seas en la tanatología, en los cuidados paliativos, es poder acompañar a las personas, no solamente un paciente, sino a su familia, y sobre todo, bueno, a veces no es la familia, ¿no? El cuidador puede que en ocasiones sea otra persona querida de fuera que está haciendo esa labor de acompañar. Y cuéntanos, Adrián, ¿qué sería como las cosas que tendría que tomar en cuenta el cuidador primario, sobre todo para hacer lo mejor posible su actividad? Actividad complicada, que se hace desde el cariño siempre, que sabemos que, bueno, siempre en ocasiones los cuidadores primarios a lo mejor no decidieron ser cuidadores primarios y están ahí. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que es algo que desgasta, es algo que es complicado y que es importantísimo para poder cuidarse primero a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es eso, es poder buscar la forma de tener tiempo para sí mismo, de tener escapes, de tener momentos de poder disfrutar las cosas que más les gustan de la vida, ¿sí? Porque estarán o están pasando por una situación muy complicada, muy desgastante, y que por mucho que se haga desde el cariño intentando hacerlo de la mejor manera posible, llega de alguna forma a intranquilizar, a entristecer, a complicar seguir llevando la vida, y sobre todo pensando en que en algún momento, al saber que es una persona que tiene, el paciente al que cuidan o el familiar al que cuidan tiene una enfermedad que no se curará, él ya no estará. Y si el sentido de la vida gira totalmente solo en el cuidar, llegará un momento en el que la vida podría llegar a perder sentido. Hemos escuchado, incluso hemos vivido de cerca
el hecho de que en ocasiones vemos que se deteriora más el cuidador que el enfermo. Incluso de manera personal en la familia vivimos un caso en el que la cuidadora fallece primero que la enferma, ¿no? Y entonces creo que este comentario que estoy haciendo seguramente está llegando a oídos de personas que tienen esa gran responsabilidad. Y bueno, quisiera preguntarte si esto es muy frecuente. Como metido en esta dinámica, ¿no? De cuidar, de dedicar toda tu vida al cuidado de esta persona que necesita ayuda, ¿no? Y que necesita de tu ayuda, que se la das, pero que asumes toda la responsabilidad tú. Y al final de cuentas, si no hay un momento de descanso a lo largo de un día, de 2 días, de meses o inclusive de años de cuidado, pues el cuerpo tiene su manera de expresarse, ¿no? El cuerpo tiene su manera de decir, basta, decir, no puedo más. Y es cuando empieza a expresar de alguna manera enfermedades como el cáncer, que suele darse mucho, ¿no? Y en cuidadores de gente que a lo mejor también tienen cáncer, o que por ejemplo tienen otra enfermedad, y que, como tú dices, pueden fallecer inclusive antes. Es algo que sucede, sí es algo que sucede comúnmente. ¿Por qué al cuidador primario le cuesta tanto trabajo delegar? Yo creo que una cosa muy importante del trabajo que podemos llegar a hacer los profesionales de la salud acompañando a pacientes y a familias de pacientes que tienen una enfermedad incurable, es poder ayudar a esto, ¿no? Poder ayudar, ver en cada casa y en cada caso el motivo es diferente. O sea, no podemos generalizar, pero de alguna manera tenemos que saber estar ahí, tenemos que saber acompañar y ayudar, por ejemplo, a facilitar ese cambio de roles, ¿no? Una persona que es incapaz de ceder, posiblemente, sería bueno el buscar por qué. ¿Por qué no puedo ceder, no? Como decir, a lo mejor hay una culpa, hay algo que me hace sentir culpable de dejarle solo durante unas horas, o por historia de vida, ¿no? A lo mejor hay algo que me hace tener que estar ahí, ¿sí? En cambio, en otros casos, a lo mejor no es la imposibilidad de ceder, sino de asumir. Y el resto de la familia, por muy extensa que sea, no asume esa responsabilidad, o están acostumbrados a que es esa persona la que siempre se hace cargo de las situaciones difíciles. Entonces, claro, en esas familias, por ejemplo, en las que siempre hay una persona fuerte, que es la que sale adelante, la líder, la que puede estar cumpliendo o cubriendo las necesidades de los demás, también va a llegar el momento en que esa persona se va a cansar, ¿sí? Y el estilo de vida cambia, y la persona cambia. Y es lo que yo les decía hace rato, una cosa es un día, 2 días, pero cuando llegamos a meses o inclusive años de cuidado, pues la persona puede que en un principio estuviera triste, estuviera enojada, pero pasan los años y ya no está triste, está deprimida, ya no está enojada, ya es una persona que vive enfadada, no vive amargada, por decirlo de una manera. ¿O con algún trastorno de ansiedad o algo que se le puede notar como muy aprensiva, ¿no? A la persona? Por supuesto. Entonces yo creo que en ese sentido sí que es bien importante, por un lado, darnos cuenta y ser conscientes cuando somos cuidadosos, cuando somos el cuidador principal, ¿no? Saber que tenemos límites, que en algún momento llegará a pasarnos factura al cuerpo si no cedemos, si no buscamos un cambio o si no buscamos apoyo, ¿sí? Y como familiares también saber que quien se está haciendo cargo tiene que recibir apoyo. Yo también, por mucho que me cueste, porque en ocasiones sucede que la familia no está y no hace porque no puede, ¿no? O sea, me duele mucho ver a mi padre así, me duele mucho ver a mi hermano así, ¿no? Y no puedo acercarme, es algo que me rebasa. Bueno, buscar la manera de qué forma puedo dar apoyo, al menos minutos, al menos días específicos, o sea, no estar continuamente, pero buscar la manera de poder tener esos apoyos, o inclusive en ocasiones yo lo he visto, ¿no? Familias que no pueden estar al cuidado y que deciden poner un cuidador externo, ¿no? Ayudarse de un cuidador externo. Que en ocasiones otros dirán, ¿cómo crees? Si es una familia de 10, ¿no? ¿Por qué no van a poder cuidar entre ellos? Bueno, de verdad, la situación puede ser muy dolorosa. Es decir, yo no puedo quedarme solo, yo no puedo estar viendo tanto sufrimiento porque me rebasa. Bueno, buscar la manera de cuidar al paciente y cuidar a quien está haciendo esta función de cuidador primario. Pues, fíjate, me gustaría mucho compartir, ¿no? Parte de la experiencia vivida ya, y que creo y lo comparto creyendo fervientemente que aquí lo podemos hacer, ¿no? Que estamos en el camino de lograrlo
que es algo que creo que no tardará mucho tiempo, pero que debemos ser conscientes que se tiene que hacer de una manera especializada y con cuidado, ¿no? Allá trabajábamos en un equipo integral, un equipo en el que había trabajadores sociales, en el que había enfermeras, en el que había médicos, en el que había psicólogos, voluntarios. Los voluntarios eran una parte importantísima de nuestro trabajo, ¿sí? Los voluntarios que trabajaban específicamente en cuidados paliativos eran voluntarios que ya habían pasado por cursos, que ya estaban capacitados, que así para poder cuidar, ellos se habían cuidado a sí mismos, habían aprendido a cuidarse. Entonces, estos voluntarios en muchas ocasiones iban nada más una hora a la semana, ¿sí? Y esta persona que era el cuidador primario decía, es que con esa hora a mí me cambia la vida. Es una hora en la que yo decido si me voy a comprar al mercado, si me doy un baño de una hora, ¿sí? O si me pongo a escuchar mi música alejado de todo el mundo y tengo una hora para mí, ¿sí? A lo mejor decimos una hora, pues no es nada una hora, pero para una persona que dedica 24 horas al día, todo el año, para cuidar a otra persona, que alguien más le regale una hora de su tiempo para tenerlo para ella misma, de verdad le puede cambiar la vida. Yo lo estoy visualizando como que no le estamos dando, o el paradigma de que el cuidador es su única responsabilidad y no como una persona que está haciendo un trabajo. A cualquier trabajador nosotros mismos exigimos nuestras vacaciones, nuestros días de descanso, y en estos casos no se da. Tal vez similar a lo que pudiera ser la ama de casa, ¿no? Que siempre está al cuidado de la familia. Y creo que esto que estás comentando es muy importante. Nos estás narrando, Adrián, lo que te tocó vivir en España, es cierto, ¿verdad? Sí. Y entonces yo te quisiera preguntar en cuanto a las diferencias. Bueno, ellos están en el primer mundo, como se le conoce, además de que la población europea es mucho mayor, y que nosotros muy pronto vamos a estar en esos niveles en el que va a haber muchos adultos mayores, muchas personas que tienen alguna enfermedad, y que va a ser necesario de profesionales de la salud con estas características que tú nos estás dando. ¿Cómo ves la diferencia entre España y México? Mira, la diferencia en este preciso momento yo creo que es grande, muy grande, ¿sí? O sea, España empezó hace 20 y tantos años, 25 años, ¿no?, a trabajar en todo este campo de cuidados paliativos. Llevan ya mucho más avanzado, pero a final de cuentas nuestra formación de los profesionales que estamos aquí ha sido siguiendo sus pasos. Por eso yo decía, no lo veo tan difícil ni tan lejano, en el sentido de ya vemos mucha gente formada en este campo. Lo que nos hace falta es apoyo desde instituciones gubernamentales, apoyo para hacer asociaciones que puedan ayudarnos, como decía ahorita, por ejemplo, incluir voluntarios. Bueno, allá en España, en el proyecto que yo colaboré, una parte la asumía el gobierno, que eran médicos y enfermeras, y la parte psicosocial la asumía una fundación, ¿sí? Se hacían cargo diferentes fundaciones como la Cruz Roja, Fundación Hospital, pero quien realmente estaba detrás económicamente era la Fundación La Caixa, que es un banco, ¿sí? Entonces, también de alguna manera creo que aquí podríamos colaborar de esa manera, ¿no? Poder una parte pues asumir el gobierno, y otra parte a lo mejor no forzosamente una fundación, como sociedad. Empezar a buscar la manera, porque al final de cuentas lo que estamos buscando es morir de la forma más digna, ¿sí? Morir sin tanto sufrimiento, evitar el dolor, ¿sí? Controlar los síntomas que puedan aparecer en una enfermedad que sabemos que no se va a curar, pero que se le puede dar una mejor calidad de vida de la que posiblemente una persona está recibiendo en la actualidad. Entonces, ¿estamos lejanos? Sí que estamos lejanos. Yo creo que estamos en el camino, pero tenemos que ejercer más presión, no solamente los profesionales que sabemos que existe y que queremos que haya más. Tenemos que ejercer más presión también como sociedad, ¿no? Los cuidados paliativos como tal, al día de hoy en México, son un derecho, pero se están ofreciendo solamente en grandes hospitales del gobierno, ¿no? En ocasiones en unidades privadas, pero con pincitas podemos contarlo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos avanzando, pero como sociedad hemos de exigir, porque bueno, sabemos que a final de cuentas todos vamos para allá, y la gran mayoría necesitaremos cuidados al final de la vida. Hay mucha gente que no sabe que existe, no sabe que puede pedir un apoyo, ¿no? Que alguien venga a casa y me ayude.
que yo pueda ir a un hospital y que me orienten en algunas cosas que ya existen, pero a veces no hay el acceso a esa información, ¿no? Pero la mejor manera definitivamente creo que podría ser por medio de equipos bien formados, bien estructurados, poder ir, por ejemplo, a casa, ¿no? Quien quiera morir en casa, muere en casa. Quien quiera ser acompañado en casa, puede ser acompañado en casa. Es que inclusive, o sea, demostrado, porque nosotros lo hemos estado haciendo en los últimos años, intentar demostrar al gobierno de aquí que es hasta más barato. ¿Sí? Exacto. Es hasta más barato tener a alguien en su casa y irle cuidando en su casa que tenerlo ingresado en un hospital. Y en su casa, como te decía, no tiene que ir un solo profesional, pueden ir varios. Y cada uno orientar en el ámbito en que pueda hacer mejor, ¿no? O sea, como hablabas de la prevención, la parte de la nutrición es básica. Cómo se alimenta tanto el paciente, qué respuesta puede tener a los tratamientos que recibe según cómo se está alimentando, y qué respuesta puede tener el cuidador primario si se está alimentando bien, ¿no? Una de las cosas que también sucede mucho con los cuidadores primarios es esto: dan tanto de su vida para el otro que se olvidan de su propia vida, de cuidarse, ¿sí? Se olvidan de comer, los horarios. Nosotros muchas veces hasta trabajábamos esa parte, ¿no? Poner alarmas en el teléfono para acordarte que al menos 3 veces al día tienes que comer, porque si no, estás descuidando el cuerpo, no estás haciendo esta prevención, sino al contrario. Estamos con el doctor Adrián Chaurán, y que nos está hablando sobre los cuidadores primarios y los cuidados paliativos, y que es muy importante. Nos ha dado algunas recomendaciones muy interesantes, por ejemplo, el que se pueda dar al cuidador primario recesos, tiempos de descanso, tiempos para él. También hablamos de la importancia de la capacitación y también establecer ciertos horarios en cuanto a los descansos que se pudieran dar, o a la comida del mismo cuidador, que en ocasiones se olvida que también él tiene necesidades y que es prioritario que él pueda tener cubiertas esas necesidades. Entonces, bueno, pues es un tema muy interesante. Si ustedes tienen algún enfermo en casa, creo que sería importante que si no escucharon el programa completo, lo puedan consultar en la página de YouTube para que puedan escuchar las recomendaciones que el doctor Adrián nos ha hecho en este programa. Así es, y pues como decía Adrián, pues la nutrición, el dormir bien, incluso la diversión, que es otro tema que es como muy importante, que parece que el cuidador primario no tiene derecho a divertirse, ¿no? Y sabemos que no es lo mismo descansar que divertirse, ¿no? O sea, la diversión realmente pudiera generar muchos mayores beneficios de relajación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú, Adrián, el trabajo del profesional de la salud en todas sus ramas aquí en México? Tanto en el aspecto de los equipos multidisciplinarios que tú mencionabas anteriormente, que yo sí tuve la fortuna de crear un equipo multidisciplinario aquí en el Hospital General, que es un hospital público, que se supone que tiene pocos recursos, pero que con mucha voluntad de los médicos de trabajo social, de laboratorios, de psicología, de enfermería incluso, o sea, tuvimos la gran fortuna de que todos nos uniéramos en la causa de los pacientes de medicina interna. Entonces, la verdad es que sí nos desgastamos mucho menos, ¿no? Pero ¿cómo ves tú en general el trabajo multidisciplinario? En general, la realidad en México es que yo creo que la carga de trabajo, la estructura del trabajo, a veces la formación, ¿no? Es difícil llegar a todo, pasar tantos días, ¿no?, trabajando en lo mismo, sin un cuidado, ¿no?, sin mucho cuidado personal, sin mucha conciencia. Hace rato hablábamos de la prevención, ¿no?, de la prevención que tiene que tener el cuidador primario, pues también sin mucha conciencia de prevención como profesional de la salud. No estamos acostumbrados a ir a trabajar también nuestras dificultades, a trabajar nuestras pérdidas, a conocernos realmente, ¿no? Y llegamos y nos topamos con situaciones que son muy dolorosas. O sea, el estar en contacto con el sufrimiento humano día con día y saber que nosotros también tenemos una historia, que se nos pueden de alguna manera tocar fibras de nuestra propia vida y nunca haberlas trabajado, es algo que es durísimo, es durísimo. En cambio, por ejemplo, si tuviéramos, si se pudiera, que vuelva a lo mismo, son de esas pequeñas inversiones que se hacen pero que reditúan
completamente, ¿no? Gente que supervisara nuestro trabajo, ¿no? Gente con quien pudiéramos ir y compartir, mira, en este momento estoy así, o grupos de trabajo para poder hablar de lo que me está pasando en mi trabajo día a día. Por decir, un psicólogo externo que pudiera venir y con quien podamos compartir las dificultades que hay en el trabajo, ¿no? Hay un psicólogo en España que hablaba siempre, decía, si trabajas en un equipo en salud, dice, lo primero que tenemos que hacer aquí es que me enseñes tus cicatrices. Enséñame tus cicatrices, ¿dónde están? Claro, no es fácil trabajar en equipo, es muy difícil. Y llegar a ser un equipo, ahorita hablabas de multidisciplinaridad, ¿no? De que hay muchas disciplinas profesionales diferentes, pero nosotros hablábamos inclusive de transdisciplinariedad. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno conocemos un poco, mucho o bastante del trabajo del otro, ¿sí? Y que en ocasiones sabemos que por situaciones de vida, por momentos, por carga, por cansancio, no podemos hacer totalmente lo que nos toca. Y podemos pedir a un compañero nuestro que nos acompañe, que haga parte de lo que nos tocaba a nosotros, que nos cuide, por decirlo de una manera, ¿no? Y yo creo que si logras, como tú decías, no explicabas, dijiste, logré un equipo que realmente trabajábamos así, que nos cuidábamos así, yo creo que el cuidado y el trabajo en salud es totalmente diferente. Sí, yo te preguntaría, doctor Adrián, en esta formación de grupos multidisciplinarios, ¿qué tan importante es ir preparando a los estudiantes en este tipo de enfoque? Yo creo que es importantísimo, es la base, es la base. O sea, si no hay una educación como tal, a la hora que llegas y de alguna manera te ponen, ¿no? Por decirlo así, o te paras en un hospital, empieza a haber conflicto. No, muchas veces hablaba de dónde llegan mis límites, ¿no? Y todos querían marcar límites, y hasta aquí llego yo y hasta aquí llegas tú, ¿no? Y sin querer uno se pasa al límite del otro, y es cuando yo hablaba de eso. O sea, es por eso que yo hablaba de esa transdisciplinariedad, de poder decir, no pasa nada, si entras un poco en mi área, también es tu área. Nuestra área es la salud, nuestra área, y lo que nos importa realmente es cuidar a la persona, es dar el mejor cuidado posible. No es tanto a dónde llego yo y a dónde llegas tú, es de qué manera colaboramos como equipo para que esa persona y esas familias que están en una unidad hospitalaria, o están en una casa donde vamos a visitar, o están en una residencia, reciban el cuidado que deben de recibir, ¿no? Entonces yo creo que es básico que en la formación ya se nos hable de trabajar así. Inclusive, allá hablábamos mucho de nuestro organigrama, ¿no? Nuestro organigrama era totalmente lineal. No hay el médico, la enfermera en un nivel más bajo. Siempre habrá un coordinador en los equipos, ¿no? Pero allá ya empieza a haber eso. O sea, los coordinadores del equipo, puede ser el psicólogo, puede ser un trabajador social, puede ser una enfermera, y recuerdo varios casos específicos que era así, y que creo que en realidad la salud puede funcionar así, o tendría que funcionar así. No por tener una profesión es más importante o menos importante. Somos un equipo y entre todos hemos de dar el mejor cuidado posible. Sí, yo creo que definitivamente en cuanto a este tipo de labor, el ego no cabe, ¿no? O sea, tienes que, o sea, como es mucha la sensibilidad que tienes que tener con el familiar, con el paciente, o sea, son muchos los factores que tienes que tener como en las manos, tienes el sufrimiento también en las manos, y luego todavía pelearte con tus compañeros, pues es así como que demasiado, ¿no? Entonces, sí creo que respondiendo a lo que decías, Héctor, y ahorita lo comentábamos afuera del aire, dentro de la escuela de por sí no te dan como que todo lo que pudieras necesitar, ¿no? Que a veces como que te meten muchas cosas que nunca en tu vida vas a usar y no te meten lo que realmente vas a usar. Y además hay estas riñas, se puede decir, ay no, yo no me junto con fulano porque ay, ni saben, o sea, yo creo que sí hay mucho cambio que se tendría que hacer en cuanto a la ideología de la formación, y en cuanto a psicología específicamente, que es la experiencia que tengo. Los estudiantes que yo manejaba en el hospital, que por cierto les mando un saludo, ellos lo tenían que elegir. O sea, realmente, si tu práctica querías ir a hacerla a la cárcel, a donde tú quieras, la podías hacer. Son pocos los que eligen la cuestión hospitalaria, o los que eligen la psicología clínica incluso. Entonces sí es mucho el trabajo que se tiene que hacer en cuanto a educación.
Y en este momento hablabas tú de tu experiencia con psicólogos, ¿no? Pero también estamos hablando de otro tipo de profesionales, ¿no? Por ejemplo, el profesional de enfermería, el profesional de medicina, hablábamos hace rato del profesional de nutrición, de rehabilitación. Bueno, en realidad a lo mejor van y de alguna manera esto queda todo muy teórico, ¿no? O están guiados por una persona, como tú decías, que se queda muy al margen, ¿no? Y ese quedarse al margen tiene que ver también con la formación que recibes. O sea, en ningún momento, o en muy pocas escuelas, que ahora yo ya sé de algunas que lo están haciendo, piden que un médico o que un psicólogo salga habiendo demostrado ciertas horas de psicoterapia, ¿no? Antes no se hacía, ahora empieza a hacerse en algunas, y creo yo que es importantísimo. Que parecería lógico, pero no lo hacen, ¿verdad? Exactamente, parecería lógico. Sí. Y te puedo decir una innumerable cantidad de personas que sé que son psicoterapeutas y que no han pasado por una psicoterapia, ¿no? Que no está bien, no está bien. Para poder ayudar, fue lo que dije hace rato, has de ayudarte a ti primero. Para poder conocer a una persona, te tienes que conocer a ti primero. Entonces, de ahí parte la base. Si tú ves trabajar a una persona dentro de un hospital y tu ejemplo es una persona que trabaja de una manera totalmente fría, tampoco estás aprendiendo la manera de trabajar de una manera cercana, ¿no? Antes se hablaba mucho de la distancia con el paciente, y yo creo que en el trabajo que hacemos esta distancia no debe existir. Lo que tiene que existir, y no puedes aparte. Exactamente, y lo que tiene que existir es nuestro cuidado, ¿no? Que era lo que decíamos, ¿cómo me cuido? O sea, de que me va a tocar fibras, me va a tocar fibras, de que voy a ver el sufrimiento de persona, lo voy a ver, y lo que me va a cuidar no va a ser mantenerme al margen o no verle llorar o intentar que no entre en temas muy duros. Lo que me va a ayudar es qué hago yo con mi vida cuando salgo del hospital. E inclusive adentro, ya hablábamos de esto, ¿no? De tener una supervisión, del tener un equipo que funcione bien, pero además, ¿qué hago yo de mi vida cuando salgo de mi lugar de trabajo? Muy bien. Bueno, si se fijan ustedes, estamos aclarando estas necesidades que a lo mejor no estaban en el consciente de las personas y que ahora Adrián nos lo está aclarando y que suena hasta muy lógico todo lo que nos está platicando, pero que no lo estamos haciendo. Entonces yo me atrevo a proponerte, Adrián, que pudiéramos establecer como tareas sociales. Por ejemplo, tú nos planteas una tarea social que es muy importante y te lo comento como importante porque estamos conscientes de que México se está convirtiendo en un país de adultos mayores. Cada vez hay más adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque la salud y la tecnología y la ciencia han avanzado y la edad promedio pues obviamente se ha acrecentado. Entonces, una tarea social muy importante es lo que tú nos planteabas en la primera parte del programa, que es el voluntariado. Que las organizaciones civiles, se creen organizaciones civiles que puedan apoyar a los enfermos, a los cuidadores primarios. Y otra tarea social que yo alcanzo a identificar, que tú nos estás dando, pues es la formación. Formar a los profesionales de la salud en el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, ¿verdad? Nos lo comentabas de esta manera y que creo pues también que ese es un trabajo que el diseño curricular en las escuelas tiene que empezar a trabajarse. Nos critican a los mexicanos que uno de nuestros grandes problemas es que no sabemos trabajar en equipo, somos muy individualistas. Y bueno, pues esta es una tarea que tendremos que ir abordando. ¿Qué otra tarea nos faltaría, Adrián, por abordar en este tema tan importante de los cuidados paliativos y los cuidadores primarios? Yo creo que, por ejemplo, otra tarea que sería importante, que fue donde estuvo la primera parte del programa de hoy, es el cuidar a los familiares, ¿no? Siempre va dentro de una institución como un hospital. Se trata al paciente, se está por el paciente, pero los que están fuera se nos olvidan, ¿no? Muchas veces sucede. Va cambiando, yo sé que va cambiando, sé que también además este programa puede que lo escuchen profesionales y digan, no es cierto, pero es cierto, es cierto. Y se nos olvida muchas veces el familiar, se nos olvida muchas veces el ser querido. Y a veces simplemente el dar apoyo, ¿no? No es el estar por él, no es el escucharle y el estar dando acompañamiento emocional,
¿no? A veces en realidad es apoyo, o sea, llevarle comida, acercarle comida al hospital, ¿no? Traerle ropa limpia, yo qué sé. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que desde la parte social se puede ayudar, ¿sí? Además, bueno, simplemente cuando hablábamos ahorita afuera del aire también hablábamos de esto, ¿no? Empezar a hacer esos equipos es una parte social, ¿no? No es solamente educar, sino ahora empezar a organizarnos así, empezar a hacer equipos por ahí, empezar a promover, empezar a dar pláticas, que la gente, como en este programa de radio hoy se está enterando, que sepa que existe, que sepa que puede recibir un apoyo de una manera distinta, ¿no? Que no es como antes, que la medicina, que el trabajo hospitalario no es distante, ha de ser cercano, y que inclusive, mira, me acaba de salir otra idea de otra ayuda social, y es otra ayuda social entre comillas, porque puede ser de diferentes maneras, pero yo estoy a punto de empezar a hacerlo allá en Guadalajara, y son los grupos para profesionales de la salud. No existen, aquí en México no los hay. Entonces, un espacio en donde profesionales de la salud se puedan sentar, puedan compartir sus experiencias, qué mejor que fuera, como yo decía al principio, ¿no? Una supervisión para el equipo que trabaja siempre junto, sería lo mejor. Como un grupo de contención. Bueno, nosotros por ejemplo teníamos un supervisor que iba una vez al mes, con quien compartíamos cómo estábamos, con quien compartíamos los momentos más difíciles, las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar como equipo, situaciones que nos impactaron emocionalmente, y compartirlas, ¿no? O dificultades, problemas que tenemos como equipo en la comunicación, es decir, yo no puedo trabajar con esta persona porque últimamente lo traigo atravesado, ¿no? Y ver cómo lo hacemos. Pacientes que a lo mejor a alguien le movían mucho y el resto del equipo decía, esa enfermera ya no debería de ver ese paciente, ¿no? Algo hay ahí. Bueno, pues cómo decidimos o cómo hacemos para que otra enfermera lo vea y no él, ¿no? Entonces, eso es una parte que es lo que digo, ojalá que se pudiera, que todos los equipos tuvieran una supervisión, pero bueno, si no se puede, empecemos por esta ayuda social, ¿no? Trabajadores, profesionales de la salud de diferentes equipos que puedan tener un espacio en donde compartan cómo es su labor día a día, cómo están, ¿no? Poder ofrecerles un espacio de contención, de apoyo y de orientación para que el día a día en su trabajo pueda ser diferente. Sí, y la verdad es que, o sea, hay pequeñas cosas que hacen como grandes cambios, ¿no? Ahorita me estaba recordando en las capacitaciones que me permitieron dar a los médicos, que eso fue, no se pueden imaginar el trabajo que es que cambien de idea, ¿no? O sea, que el médico de pronto diga, ya llegó la psicóloga, a que te diga, capacítame, es así como que no se imaginan, es así como, a lo mejor parece nada, pero es como escalar el Everest. Y realmente los médicos, por ejemplo, en esa ocasión me decían, yo no sé cómo dar las malas noticias, ¿no? Tanto al paciente como a los familiares, ¿no? Porque los familiares pues luego se te echan encima, ¿no? O sea, sabemos que según las etapas de duelo, pues la ira va a estar ahí proyectada al primero que se me encuentre, ¿no? Entonces, yo incluso el decirles, por más bonito que se lo pongas, de todas formas es una mala noticia, o sea, lo van a tomar mal. A ellos como que los relajaba mucho y los hacía como poder enfrentar como la situación más fácilmente, ¿no? Entonces, entrenamiento en cómo decir las malas noticias, en cómo aguantar la emocionalidad del paciente, en cómo hablarle también a la enfermera, cómo hablarle a la trabajadora social. O sea, son cosas que puedan parecer como muy pequeñas, pero que hacen grandes cambios en cómo la dinámica del grupo se maneja, ¿no? Entonces, que alguien esté dispuesto a hacer un poquito más, como decías, de ser la labor del otro también, ¿no? Muchas veces te decían, es que ayúdame a sacarle la información, ¿no? Porque a mí no me quiere decir nada, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es otra de las ventajas de los equipos multidisciplinarios. A lo mejor si el paciente o el familiar no se siente cómodo con el médico porque no se le impone mucho, sí se puede abrir con otro y sí puede dar como esta información tan vital que a veces la esconden, ¿no? Entonces yo creo que es mucho lo que se puede hacer si tan solo tuviéramos así como que esa voluntad de aprender, ¿no? Definitivamente. Ahora tocabas un punto muy especial, ¿no? Yo en algunas formaciones que he dado aquí en México, que en los últimos años siempre hacía la pregunta, ¿no? ¿Quién trabaja la parte emocional del paciente? Inmediatamente voltearon a ver al psicólogo. Y ahí yo no me puedo meter, porque es el campo del psicólogo.
Y en realidad yo les decía esa parte, estamos trabajando en salud. Una persona se puede acercar y nos va a pedir ayuda. O le pueden venir ganas de llorar o de explicar lo que está pasando en el momento en que estoy yo enfrente. Yo enfermera, yo nutriólogo, ¿sí? Yo intendente. ¿Sí? Y contigo es con quien quiero compartir. A lo mejor tengo la posibilidad de acompañar. Y si no, pues por lo menos, como decías, poder contener un poco, detectar que hay un malestar emocional en ese paciente o en esa familia y saber a quién le pido ayuda después. Pero al menos saber estar. Sí, no sacarle la vuelta, ¿no? Exactamente. La parte emocional la trabajamos todos los profesionales de la salud, todos. Dependiendo del nivel de malestar, pues entonces entrará uno, entrará otro, o como tú dices, dependiendo de la relación que se ha creado con el profesional. A veces, yo recuerdo mi función como psicólogo era un poquito más desde fuera, en las reuniones de equipo, orientar de qué manera seguir en esa contención, de qué manera seguir acompañando, ¿no? Sin que yo estuviera ahí trabajando en la parte emocional. A lo mejor quien estaba trabajando era el propio médico, como dices, u otro de los profesionales. A mí me hacía mucho gracia cuando me decían al principio, y ya después obviamente los fui educando, que me decían, oye, el paciente de tal cuarto está llorando, ve a tranquilizarlo. Entonces yo le decía, sí voy a ir, pero lo voy a hacer llorar más. O sea, es que ese no es el caso. O sea, mucha gente le tiene como miedo a estas expresiones, ¿no? Es que está llorando, es que me lamentó, está súper enojado, me está diciendo que soy un inútil, etcétera, etcétera. Entonces yo no voy a soportar eso, ¿no? O sea, la mayoría de la gente como que le saca la vuelta, digo, esta expresión emocional. Entonces, ya cuando le van agarrando gusto, ¿no? Porque también pues es una capacitación, o sea, cualquier persona realmente lo puede hacer, que a lo mejor esa es la primera idea que hay que tumbar, que no, yo no puedo porque yo no les tengo paciencia, porque yo no sé cómo, no soy psicólogo, etcétera, etcétera. Pero sí, todos podemos manejar esa parte. Y la verdad es que yo creo que el correcto manejo emocional es el 50% del trabajo, más allá de todos los apoyos funcionales que ya hemos manejado. Y si las personas en general, no importa en la rama en que nos desarrollemos, trabajamos esa parte emocional, ya tenemos el 50% menos de desgaste. Totalmente de acuerdo. Adrián, platícanos un poquito de ti. ¿Qué estás haciendo en Chihuahua? ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo? Nos platicas que estuviste en España, estás actualmente en Guadalajara, y ¿qué estás haciendo hoy en Chihuahua? En Chihuahua vine, primero a dar una capacitación a psicólogos del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, para esto que hablábamos, ¿no? Poder contener, poder identificar, ¿no? Cuando hay algún riesgo en el proceso de duelo de algún alumno o de algún trabajador de la propia institución, pues saber contener, saber acompañar y saber a quién puedo derivar, ¿no? Cuando veo que hay una necesidad. Entonces lo primero es eso, dar una capacitación a los profesionales de ahí del TEC, después una conferencia a padres de familia y alumnos sobre el proceso de duelo, y además estaré también dando una capacitación en algunas otras instituciones a profesionales que trabajan con gente que está en final de vida. Entonces, lo van a exprimir a Adrián y lo trajimos al radio. Entonces va a ser muy conocido de pronto, ¿no? Y pues, no sé si que tengas algún comentario final. Ya estamos llegando al casi cierre del programa. Bueno, yo como comentario, en realidad, también hacer énfasis, hemos visto hoy, hemos hablado de cosas que funcionan de una manera a lo mejor no de lo mejor posible y que habría que modificar. Pero también creo, y soy una persona que vive con mucha esperanza, y que creo en el país, que creo en nuestros profesionales, que creo en las formaciones, que creo que tenemos un nivel en salud muy elevado comparado de otros países al haber estado fuera, y que veo que las nuevas generaciones vienen distintas, ¿no? Una de las dificultades que tú mencionabas era poder convencer, ¿no?, a quien dirige en las instituciones de que el psicólogo nos enseñe algo, o simplemente de que entre, ¿no?, y que trabaje en un hospital. Y al día de hoy eso empieza a cambiar, y creo que en realidad la salud se va a poder dar de una manera más integral. Sí, uno de tus grandes mensajes, Adrián, que nos has dado en este programa, pues es la esperanza, y también el que nos cuidemos unos a otros, ¿verdad? Ese también es uno de los mensajes. Así es, cuidarnos unos a otros como sociedad,
como decía, empezar a exigir, ¿no? Algo que sabemos que existe y que nos merecemos todos, y cuidarnos unos a otros como profesionales de la salud. Cuidarnos unos a otros creo que es un mensaje que se tiene que dar en un programa como Vida con Sentido, ¿no? Así es. Sí, y pues yo creo que hemos tenido un gran primer programa, Héctor, ¿o tú qué crees? Pues yo espero que sí. ¿Cómo te sentiste en tu primer programa pues ya de conductor? Muy bien, y con el invitado de lujo, pues ¿qué más puedo pedir? Así es, y esperamos que pues ahora que tengamos una hora, pues tengamos la posibilidad de abordar todos estos temas que sabemos, o sea, en media hora no los cubríamos, siempre se nos quedaban preguntas o el público batalla para hacer sus preguntas, sus inquietudes. Entonces, pues ahora más que nunca les pedimos que se comuniquen en las redes sociales, que nos hablen aquí a cabina, y pues vamos a estar muy pendientes de las necesidades que ustedes tengan, ofrezcan temas, qué es lo que quieren escuchar, qué necesidades tiene la población, y pues vamos a hacer todo lo posible por encontrar al profesional específico que nos pueda aclarar esas dudas. Y pues también aprovechamos para hacer un llamado a la universidad, ¿no? Ya que estamos aquí en Radio Universidad, a que, como bien lo han hecho, ya han replanteado mucho de su currícula. Ya en medicina hay una optativa de tanatología, por ejemplo, entonces ya los médicos, como dice Adrián, están en otra onda, o sea, ya están muy dispuestos a trabajar esta parte. Ya te buscan también como profesional para pedirte ciertos apoyos. Entonces, yo creo que la Universidad Autónoma sí ha hecho grandes cambios en esto, pero bueno, sabemos que no necesariamente en medicina está la cuestión, hay muchas otras áreas. En la última temporada que me tocó en el hospital también tuve la fortuna de que motricidad humana, la carrera de motricidad humana ya entrara al hospital a hacer sus prácticas. Era fantástico el trabajo de los muchachos. Entonces, pues ahí vamos avanzando, pero hay todavía mucho que hacer. Sobre todo hay mucho que hacer todavía en la estructura que ya está hecha en cuanto a los cuidados. Y también quiero aprovechar para mandarle un saludo a la Unidad de Cuidados Paliativos de Pensiones Civiles del Estado, que ellos la tienen y fueron, tuve la oportunidad de capacitarlos en alguna medida también. Entonces les mandamos un saludo porque también ellos hacen mucho trabajo para abrir esta brecha que pues ahí vamos. Esperamos que sea con mucha más movilidad, se acorten los tiempos ahora con toda la tecnología que hay, y pues bueno, a ver qué nos depara el destino, ¿no? Así es, ya nada más para saber cómo te podemos localizar, Adrián, algún medio, si el auditorio le interesara conocer más de tu trayectoria o bien que pudieras darles algún servicio, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? Por supuesto que sí. Bueno, el teléfono en Guadalajara es el 045, ¿no? Celular 333-570-6764, y bueno, también por el Facebook, ¿no? Con mi correo a Chaurand, que se escribe CHAURANDM @gmail.com. Muy bien. Muy bien, pues despedimos nuestro programa. Los esperamos el próximo martes a las 12:30. Acuérdense que ya tenemos media hora más. Entonces los esperamos a las 12:30 todos los martes. Háganos llegar sus inquietudes y pues les agradecemos a Adrián que esté aquí. Damos la bienvenida nuevamente a Héctor y pues síganos en nuestro programa. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias.